Bueno, compañeras, compañeros, bueno, Maxi está un poquito retrasado, le vamos a dar inicio a la actividad. En primer lugar, ya lo hemos aplaudido, pero creo que vale el nuevo aplauso con toda la fuerza al compañero Víctor Ottoboni, que ha sido liberado y que por supuesto está en la puerta de FATE como corresponde. Bueno, compañeros, compañeras, esta actividad en el marco de este ejemplo de lucha que estamos viviendo los trabajadores en todo el país a partir de la ocupación de FATE por parte de sus trabajadores. Esta actividad, en primer lugar, tiene como objetivo, por supuesto, abrir un debate, ¿no es cierto?, a partir de las luchas que están presentes en esta mesa, para ver, por supuesto, cómo los trabajadores nos organizamos para enfrentar un gobierno que viene por todo y, por supuesto, también, como lo hemos visto en todos los frentes, en todos los gremios, superamos a la podrida burocracia sindical que no hace más que frenar y desarticular a los trabajadores que están mostrando en todos lados que tienen ganas de pelear. Y bueno, para empezar con esta mesa, arrancamos con la intervención del compañero secretario ejecutivo del SUTNA San Fernando, Miguel Richarduli. Buenas tardes a todos. Gracias por darnos el apoyo que nos vienen dando todas las organizaciones que están desde el día cero acá con nosotros. Como dijo el compañero, yo creo que es importante y fundamental la organización de los trabajadores. Me voy a quedar con algo que pasó hoy acá en la puerta de la fábrica, lo voy a contar. Vinieron dos jubilados, uno en silla de rueda, la señora y el esposo, y nos trajeron un paquete de yerba para la lucha que estamos dando los trabajadores neumáticos. Perdón si me emociono, ¿no? Porque es emocionante. Y los compañeros que estaban dentro de planta no pudieron resistir y quebrarse. Y sentí las palabras de esos jubilados diciéndonos que somos el ejemplo de la clase trabajadora en un momento donde fue aprobada la reforma laboral y los trabajadores neumáticos, ante semejante ataque que quiere hacer Maani Quintanilla con su holding, respondimos de manera contundente junto con nuestro secretario general y toda la organización de los trabajadores. Nos metimos a la fábrica a defender los puestos de trabajo de cada uno de los compañeros y su familia. Y los jubilados reivindicaban lo que habíamos hecho los trabajadores. Un jubilado que vivió todo tipo de proceso. Después que se fueron, entramos con los compañeros y nos pusimos a leer las notas que nos habían dejado. Y eso nos da más fuerza para seguir dando esta pelea. Creo que es fundamental organizar a todos los trabajadores y obligar a todas las centrales sindicales que ante cualquier ataque que sufre un trabajador tiene que responder de manera espontánea, como lo hizo el SUTNA, junto a su secretario general, toda la organización, cuerpo delegado, seccional, compañeros de Merlo, de Lavallol, para defender los puestos de trabajo de cada uno de nosotros. Estamos ante un gobierno que ajusta a toda la clase trabajadora, ajusta a los jubilados, a los discapacitados, al sistema de salud, al sistema de educación, ajusta a todos los argentinos. Pero los trabajadores hoy vamos a dar la pelea hasta el final y le vamos a mostrar a cada uno de los trabajadores que la pelea vale mucho y que todos tenemos que darla apoyándonos a nuestros compañeros de distintas organizaciones.
porque como lo dije del principio, del día cero, estuvieron todos acá dándonos el apoyo desde la mañana hasta el día de hoy. Si no me equivoco, vamos 10 días ya, ¿no? 10 días vamos. Parece más, ¿no? Pero si tenemos que estar 10 días más, 20 días más dando la lucha, la vamos a dar porque estamos convencidos que vamos a tener el apoyo de todos los trabajadores, las organizaciones sociales, los compañeros desocupados, y la vamos a dar con toda la fuerza porque eso es lo que tenemos que demostrarle a cada uno de los trabajadores, que con la organización de todos los trabajadores podemos derrotar a Milei con la política que quiere meter, por más reforma que haya votado. La reforma se la vamos a doblar los trabajadores como la hemos doblado en otro momento de la historia de acá de la Argentina, compañeros. No me quiero extender mucho, pero quiero agradecer a todos mis compañeros de FATE, compañeros de Pirelli y Firestone, que están acá constantemente, a los compañeros que vienen a cocinar, a los vecinos que se acercaron a traer alimentos, a los festivales que hicimos, a la cena familiar que hicimos anoche, que aproximadamente éramos casi 300 personas. Hoy tenemos una murga, mañana tenemos un festival, el lunes tenemos otra actividad, el martes otra actividad, el miércoles otra actividad, y no vamos a parar hasta que ganemos esto y estemos todos los trabajadores adentro. Muchas gracias y gracias a todos por el apoyo que nos dan. Vamos, Fate, todavía. Bueno, para seguir con la charla le damos la palabra al compañero Miguel McGarry de ILVA. Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy trabajador o ex trabajador de ILVA, una empresa de cerámica acá del Parque Industrial de Pilar. Bueno, el 29 de agosto nos echaron por un mensaje de WhatsApp, por un comunicado que sacaron en un grupo de WhatsApp, donde decía que como ILVA estaba en una mala situación, no tenía materias primas y otras cosas, nos iba a suspender, pero con el goce de sueldo, bueno, a lo que todos los compañeros estuvieron, no sé si de acuerdo, pero entendieron que la situación del país, no sé qué. La cuestión es que eso fue un viernes, el lunes nos llegaron carta de documento a todos, nos echaron a todos, bajo el artículo 247, alegando una crisis que no pudieron demostrar en el Ministerio de Trabajo. O sea, se presentaron en 3 ocasiones al Ministerio de Trabajo, tanto de Nación como de provincia, con los papeles del año 2024 y 2025, a lo cual el Ministerio le dice, che, estos papeles no están tan mal, mostrame el tercer periodo de crisis que vos tenés para pedir echar a la gente con el 247. No pudieron demostrarlo, a lo cual no le dieron el preventivo de crisis. Así que bueno, ILVA, después de su tercer intento en el mes de mayo más o menos, junio, procede de esta manera a despedirnos a todos con el artículo 247, como que tuvieran un preventivo de crisis aprobado. Y bueno, no solamente eso, sino que más allá de que nosotros pedimos la conciliación obligatoria, o se dictó la conciliación obligatoria, mejor dicho, que eso estira 20 días más o menos los plazos legales, con la prórroga puede estirarse 30. Bueno, ILVA después de eso ratifica los despidos y tampoco nos abona ni el mes de antes del despido ni toda la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo de provincia. Bueno, a partir de ahí nosotros sostenemos un acampe en la puerta de la fábrica ILVA hace 180 días ya, creo que hoy son 184, 186, estamos por ahí. Donde bueno, lo que nosotros pedimos básicamente es los puestos de trabajo, que es lo que pedimos de primera instancia, ¿no? Y después de las últimas negativas de la parte de ILVA, donde dicen que no, o sea, bueno, ellos presentan un preventivo de un concurso de acreedores. Una vez que nos despiden, esperan 2 meses
presentan el concurso a acreedores y después nos meten en la deuda del concurso a acreedores a los trabajadores. ¿Cómo se llama? Pero bueno, seguimos con el tema del ACAMPE, estamos en el ACAMPE hace 180 días y esperando, primero pedimos los puestos laborales como corresponde, o lo que nosotros consideramos, porque consideramos que este momento del país se la pasa trabajando, o sea, no la pasás de otra manera. Yo, por ejemplo, en mi caso, llegué a vivir una parte de los 80, 89, todos los 90, 2000, 2001, como se llama, sabés que este momento del país, si no tenés laburo, es muy complicado. O sea, entiendo que el laburo precarizado está pésimo, porque es lo que está mal y lo que se está peleando, pero el hecho de no tener nada directamente, o sea, como ahora que todos mis compañeros hacen Uber, o sea, no tenés demanda en Pilar, fuera de broma, con todas las fábricas que cerraron en Pilar, no tenés demanda, o sea, ni siquiera laburo precarizado, no hay nada, como se llama, no la pasás de otra manera, no tenés forma, entonces nosotros lo que pedimos básicamente, estamos reclamando, ahora ya son las indemnizaciones, dijeron que iban a pagar el 247, que ni siquiera lo pagaron, como se llama, pero bueno, estamos en esta lucha, la verdad que no sé mucho más que contarle. Intento, bueno, y nosotros en ILVA venimos viviendo esta reforma laboral ya hace 2 años. Desde que ganó este gobierno, el que encabeza la UIA es Rapalini. Rapalini, que por si alguno no lo conoce, es el que le prestó el avioncito a Markin Davis, el de la criptoestafa y todas esas cosas. El capo de la UIA es uno de los dueños de Alberdi, fábrica de porcelanato, que en realidad no es solamente dueño de Alberdi, sino es un grupo de empresas donde, bueno, él es el presidente o uno de los originales, de los dueños originales de las empresas. Así que nosotros venimos viviendo esta reforma laboral hace 2 años en la fábrica, con el intento de no pago de horas extra, como se llama, con un montón de situaciones. Nosotros, bueno, para cerrar, lo que yo quiero básicamente es, lo que a nosotros nos pasó es una estafa laboral. No hay, es un lockout patronal, en Argentina los lockout patronales están prohibidos, en España pueden ser que estén permitidos, pero en Argentina están prohibidos, y nosotros lo que vivimos es un lockout patronal. Una empresa que está evidentemente muy enojada con los empleados, más allá que hayamos hecho un montón de plata para ellos, porque ganaron millones y millones de dólares por mes, está muy enojado y se comporta de esta forma decidiosa con nosotros. Esa es nuestra realidad. Ni siquiera somos merecedores. Yo soy mecánico, hace 21 años, con el año que estuve por agencia, que trabajaba en la planta. Estuve de mecánico tanto de Adelino Sanón, que era el dueño de la planta, como después de sectores y ¿cómo se llama? Otras partes de la fábrica. Y ni siquiera con 21 años me merezco que me paguen el 247. O sea, que ni siquiera establece ni preaviso ni un montón de cosas, ¿no? O sea, es menos incluso del 50% de tu indemnización. Pero ni siquiera, evidentemente, para ellos soy merecedor de eso. Así que bueno, abajo la reforma laboral, más allá que yo no esté trabajando, apoyo y sé lo que es para esto, para nuestros pibes y para los que se van a jubilar, porque ahora viene la reforma previsional y van a venir otro montón de cosas. Abajo la reforma laboral y mucha fuerza para los muchachos de FATE. La verdad que en algún momento queremos saludarlos personalmente a todos. Mucha fuerza para todos, para todas las luchas. Gracias, compañero. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora al compañero, a otro Miguel, está lleno de Miguel Díaz, despedido de Siderca, un enorme luchador acá de la zona norte. Para vos. Bueno, buenas tardes. Acá el compañero dice, no tengo más nada para contar y hace 180 días que está ocupando una fábrica. No tengo nada más para contar en el tiempo. Es tremendo. Nos sentamos a charlar, traigan café, mate y todo. Bueno. 180 son las que tengo. Para los que no me conocen, Miguel Díaz, metalúrgico en juicio por reincorporación, después de 32 años de servicio en una de las patronales más crueles de Argentina, que es una de las cocinas también de la reforma laboral, que es Tenaris Siderca, un conglomerado que abarca un montón de cuestiones de energía, petróleo, etc. Y bueno, yo llegué a esta instancia de judicializar mi lucha, no porque me guste, no porque era lo que yo quería, sino porque no nos dejan otra instancia a los que abordamos esta lucha, porque
nuestro sindicato justamente no sale a luchar. Entonces no nos dejó otra alternativa que judicializar una reincorporación que puede tener diversos resultados y que en definitiva termina siendo también una cuestión persecutoria, discriminatoria hacia mi persona, porque bueno, yo fui bastante vapuleado por ser activista, por ser militante, y este despido que termina siendo funcional a las huestes de Furlan, porque en un contexto donde se vienen las elecciones a directiva y donde el compañero Furlan desconocía la composición de las listas, prefirió dejar pasar los despidos de un montón de activistas que conformamos la última tanda de despidos, de 300, porque hubo 300 despidos el año pasado en Siderca y la UOM no movió un pelo para defender los puestos de trabajo. Permitió que pasaran las diferentes tandas sin un plan de lucha, sin asambleas resolutivas, sin ni siquiera un comunicado. E incluso llegó a promover que los compañeros tengan una mejor indemnización, pero no defender los puestos de trabajo. Y bueno, a esto de que Siderca, que la empresa mande los despidos en tanda, tenía una finalidad que es que no surja una organización, que no haya una autoconvocatoria, como en el año 2015, cuando 192 despedidos, tomamos las calles de Campana reclamando por la devolución de los puestos de trabajo, que bueno, fueron reinstalados, pero después, por diversas maniobras, varios de los compañeros terminaron en definitiva despedidos. Y ahora, con los despidos en tanda también, surgían las famosas conciliaciones obligatorias pedidas por la UOM y que simplemente se dejaba pasar el tiempo sin preparar asambleas, sin preparar un plan de lucha, con un resultado obvio: compañeros despedidos, compañeros en la calle. Entonces, bueno, mi lucha por la reincorporación no es simplemente una cuestión de campaña, sino que es para decirle a los compañeros de Siderca y a los compañeros de todas las fábricas que me han llamado de otros lados para preguntar cómo es un juicio de reincorporación, porque es una palabra que, lo estoy diciendo mucho esto, pero nos la sacaron del diccionario. Y como es muy probable de que con esta reforma laboral se multipliquen los juicios, porque la ley tiene hueco por todos lados y además tiene un montón de arbitrariedades, lo nuestro no va a ser una simple campaña, sino que va a ser una especie de mojón para una organización más grande, una organización más amplia, de una lucha de verdad. Por eso, obviamente que resaltamos y ponemos en alto la lucha de los compañeros de FATE, de SUDNA, y obviamente también de los que me acompañan acá en la mesa. Me queda grande esta mesa: Morbillo, Ilva y por supuesto el FATE, donde las familias de FATE no solamente están luchando por una cuestión reivindicativa, por una cuestión de reincorporación, sino que están tomando la defensa del trabajo como la base para el bienestar colectivo. No es una simple cuestión de que estoy defendiendo mi puesto de trabajo mío y nada más. Y entonces ponemos en alza esta lucha porque nosotros, con una judicialización y mostrándole a los compañeros que hay otra vía para recuperar los puestos de trabajo, pretende ser una demostración práctica entre la diferencia que hay entre un sindicato que no lucha como la UOM, que permite que despidan a sus propios activistas, y un sindicato clasista de lucha como SUDNA, que está ocupando una fábrica no solamente por la recuperación de los puestos de trabajo de cada compañero, sino por el bienestar colectivo de una comunidad. Entonces saludo yo personalmente eso. Viva la lucha de FATE, esa maravillosa conjunción entre la clase obrera y su pueblo, que sea nuestro nuevo Villazo. Y bueno, reitero, esa maravillosa conjunción entre la clase obrera organizada y su pueblo, que en definitiva van a ser los que marquen la historia. Gracias. Bueno, compañeros, antes de seguir quiero mencionar que se encuentran también acá entre nosotros la compañera infatigable Iliana Chelotto, secretaria adjunta del gremio AGD, que está en todas. Siempre se ve el trapo violeta con letras amarillas. Y bueno, después voy a seguir nombrando algunas presencias, pero para seguir le damos la palabra al compañero Héctor Quechu, yo lo conozco como Quechu de Bedtime, comisión interna de Bedtime, que ha protagonizado una enorme lucha y que bueno, también estuvimos allí. Vamos, Quechu.
buenas tardes, compañeros, compañeras. Ahí. No sé. En Betain estamos re bien nosotros, ¿no? Joya, no sé qué problema tendrán ustedes, compañeros, pero nosotros estamos joya. Ayer estaba hablando con el dueño, me dice, todavía no hace falta traer colchones de afuera, porque la realidad es que estoy hablando por teléfono con los chinos y lo que ellos me proponen es lo que yo gasto en comprar la materia prima, no fabricarla, ellos me dan un colchón fabricado, dice. Entonces le digo, bueno, joya, David. Le digo, ¿vas a bajar los precios? No, mejoraría mi rendimiento porque desde diciembre que estoy perdiendo plata y entonces si yo traigo de afuera, no voy a bajar un peso, voy a mejorar el rendimiento. Bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Que va a achicar la fábrica? Y de alguna manera va a haber que achicarla. Pero todavía no, me dice, tranqui. Entonces yo me quedé re tranquila, digo, voy a venir acá, le voy a decir, en Betain estamos bien, porque encima la burocracia me había dicho, la del plástico, me había dicho que, y me prometió que no iba a pasar la reforma porque no, es inaceptable lo que va a pasar. ¿Qué empresario va a poner plata antes de despedir al trabajador para que la tenga el...? No van a querer, nadie la va a querer. Pero bueno, parece que se la perdieron. Y yo me quedo con eso. Pero bueno, más allá de... Se murió. Hablo fuerte, no pasa nada. Hola. No, se apagó ahí. Hola. ¿Y quién la fabrica? Hola. Fíjate el cable. Hola, ahí está. Cortame el tiempo, Muy bien. Sí, mirá. Claro. Pero más allá de eso, no sé, hay una situación bastante complicada que hace rato que vengo con la intención de discutirla y me parece que eso es un buen lugar. Viendo un poco los factores, ¿no? El compañero de Ilva, 200 días acampando en la puerta de la empresa, nosotros fuimos a la puerta, nos acercamos con donaciones, con guita, o sea, fuimos, estuvimos ahí, los compañeros dijimos, che, esto no nos puede pasar a nosotros, tenemos que prepararnos, ¿no? Y entonces, esto nos viene trayendo un montón de discusiones dentro de la fábrica. ¿Cómo vamos a evitar que Betain se convierta en Ilva? Entonces, con los compañeros venimos discutiendo, ¿cómo evitamos que Betain se convierta en Ilva? Porque van a venir los colchones chinos, mañana o pasado van a venir. Las bombas nos caen al lado, compañero, ¿no? Giorgalos, Mondelez, Ilva, Siderca no está tan lejos. Y puedo seguir nombrando empresas de la zona norte, porque estamos en el corazón de la zona industrial de la zona norte. Las bombas nos están cayendo en todos lados. En la fábrica todos tenemos hijos, esposas, sobrino, primo, hermano, cuñado, tía, madre, padre que lo echaron de algún lugar. Entonces, tenemos un montón de historia y nosotros ya tenemos historia de lucha. Nos encanta pelearnos con la cana, con la patronal o con quien sea. Ya es como un ejercicio, cada año y medio por algún lugar nos vienen a buscar. Pero no queremos, no es nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio es trabajar bien, tener familia e irnos de vacaciones. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Y ya hemos llegado al lugar dentro de Betain de que hemos derrotado a la burocracia. No tenemos más burocracia dentro de la fábrica. El pequeño intento que había hecho la burocracia de meter una pequeña patota y todo, ahora los compañeros conforman la comisión interna, ¿no? Y el grupo de la comisión interna se llama por una interna clasista. O sea, el chabón reventó y ahora está por una interna clasista. Entonces seguimos en la discusión de cómo reventamos esto. Y no vemos más solución que reventar a la CGT, compañeros. Y nos lo dicen los compañeros de Ilva, no yo. Los compañeros de Ilva están haciendo la experiencia directa de cómo no se lucha. Sí, cómo se banca. Porque quien tiene huevo, quien tiene aguante, son los compañeros de Ilva. ¿Quién se la está bancando? Son las compañeras de Ilva. Que todos los días, sin embargo, siguen parando la olla. Eso es aguante. Pero luchar es otra cosa. Es todo lo contrario de lo que está sucediendo ahora. Y si quieren que nos adaptemos a este modo de lucha cegetista, nosotros no vamos a ir, no podemos. Entonces, en el último acampe que tuvimos dentro de Betain de 4 días, en un depósito fuera de la empresa que pertenecía a otra empresa, que también se lo tomamos en el medio de una situación totalmente que nadie se la esperaba, de que se pudiera tomar el portón de una fábrica, nosotros rompimos eso, tomamos el portón de la fábrica 4 días, una empresa que no tenía nada que ver con nosotros, que está ligada a la empresa,
Cuando termina eso, fuimos a una discusión dentro de la empresa y dijimos, estaba la burocracia intentando ahí levantar la situación, y dijimos, miren compañeros, esto es hasta acá, 4 días nos paga la indemnización. Si queremos que los compañeros entren, tenemos que mudar la toma. Tenemos que tomar un espacio más. Tomamos la fábrica, tomamos el depósito, la producción la tenemos asegurada, es nuestra. Ahora tenemos que ir por más lucha, compañeros. Vamos, o tomamos la delegación del plástico de Pilar de Washer, o nos vamos a Pavón y tomamos Pavón y exigimos que el sindicato tome acciones directas para parar los intentos de seguir despidos en Betay. Bueno, imagínense que la burocracia ahí presente postuló que no era necesario. Pero fue ahí nomás. Perdimos por muy poco los votos. Un 60-40. Los compañeros estaban dispuestos a dar un paso más allá, ir a tomar el sindicato y ponerlo bajo nuestras órdenes. 4 peronchos de Betay decían, no, sí, vamos a ponerlo bajo nuestras órdenes y que haya un paro general en el sindicato plástico. Porque es la única manera de que podamos derrotar nosotros esta situación. Entonces, pasar a la ofensiva, compañeros, no hay más. Porque este modelo de lucha CGTista no va, compañeros. Si 200 días de Bilba no nos enseñan a nosotros de que esto no va y de que tenemos que pasar a la ofensiva contra el único traba que tenemos para poder luchar de verdad, en la CGT, no sé qué estamos esperando. Ni me pelearía con Kicillof. Ni me peleo. Ni me peleo con Milei. Primero arreglo mis problemas internos de lucha. Y se lo digo a los compañeros de Betay. Está bien, hay gente que votó para que Milei haga esto. Y hay otros compañeros que votó para que Kicillof haga eso. Pero todos votamos para que la CGT se pusiera como loco en la lucha contra esto. Todos votamos que lo que significa la CGT votara en contra de todo lo que está sucediendo y en contra de todo lo que están haciendo ellos. A eso sí podemos ir a reclamarles directamente. Y yo no soy un zurdo, yo soy un trabajador igual que todos los que están acá. ¿No pueden ir los zurdos? ¿Y quién no puede ir de los que están acá a reclamarle algo a la CGT? Que no vayan esto porque es diputado. Bueno, ese día irá a otro lugar el compañero, pero es el primero que va a tener ganas de ir, seguro que más que yo. Por tanto, compañero, no es un problema político, esto es un problema de trabajadores contra nuestras direcciones, que tenemos que resolver ya. Por más que contemos la experiencia interna de cada fábrica, en cada lugar que bajamos y hagamos una charla, la definición que tenemos que tomar, compañero, es cómo resolvemos directamente, porque no podemos más. ¿Qué número necesitamos que seamos los trabajadores que están en descontento con el modelo de la CGT? En los 70 eran mucho más. Ojalá tuviéramos el 30% de la militancia de los 70 de ese nivel de politización y militancia. No lo tenemos, pero somos lo que somos. Probablemente los compañeros sí hayan roto con la CGT, pero no hayan roto con el peronismo. Y eso es una verdad. La gente le está pegando a la CGT con el palo de Milei, no con el palo de la lucha. Porque la gente rompió con la CGT, no con el peronismo. Entonces necesitamos que esos compañeros que están haciendo una ruptura se pasen para nuestro lado. Y tienen que ser la bandera de lo que realmente estamos enfrentando a la traba. Y la única traba que tenemos para poder luchar en condiciones contra el monstruo que tenemos es la CGT. Perdón que me extienda, pero termino. Por tanto, creo yo que tenemos que hacer una campaña muy grande y creo que se van a sumar compañeros a una campaña de verdad donde digamos, che, vamos a la CGT. Y si no se van, tomamos. Porque eso es lo que hacemos en la fábrica, ¿o no? ¿O no podemos usar los métodos de los obreros con la CGT? No podemos. Si lo hacemos contra la policía, el gobierno, contra todo lo que significa FATE, ¿por qué no lo podemos hacer con las organizaciones que nos pertenecen, a los trabajadores, todos los que están acá enfrente? Nada más, compañero, gracias. Bueno, se va a acabar. La burocracia cívica se va a acabar. Se va a acabar.
Bueno, se encuentra también acá, como decía Quechu recién, el diputado nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, como siempre, desde el primer día, en cada lucha. Vamos, Néstor, todavía. Sigue con el uso de la palabra el compañero Matías Tomaselo, de la minoría de FOETRA. Buenas tardes, compañeros y compañeras. No gusta decir la oposición. Ahí me controlan el tiempo a mí, mirá vos, son resentidos, che. Bueno, compañeros, miren, algunas reflexiones. Sí, por supuesto que han dado un golpe con la votación de la reforma laboral en el Congreso, pero está muy lejos de haber derrotado a la clase obrera. Y quiero arrancar hablando así, porque vamos a tener debates con el activismo, con sectores del peronismo, con algunos sectores de la izquierda que van a querer instalar la idea de que, bueno, que ahora que hemos recibido un golpe histórico, han hecho retroceder las condiciones de vida de la clase obrera y por lo tanto ahora hay que desencillar hasta que aclare. Y entonces hay que prepararse para votar bien y no para enfrentar la reforma laboral en cada lugar de trabajo y enfrentar la ofensiva que está planteada en cada lugar. Porque ahora la tienen que aplicar. Y en primer lugar hay que decir que si esta ley se votó, si esta ley pasó, es por la entregada de la CGT, de la CTA y de todas las burocracias sindicales que se borraron. En la anterior movilización, la primera fue una movilización sin paro, la segunda un paro sin movilización y sin transporte público, por supuesto, para que aquellos que paraban y querían movilizarse no puedan participar de la movilización. Y la última vez ni siquiera ni paro, ni cese, ni movilización, y la dejaron pasar. Y las burocracias sindicales en la previa dejaron pasar la ofensiva de la flexibilización laboral, atacando los convenios y las condiciones laborales gremio por gremio. Y nos metieron la reforma laboral gremio por gremio en los hechos. Y ahora, votada la reforma laboral, las empresas van a ir a una ofensiva. Y nosotros tenemos que prepararnos en los lugares de trabajo para enfrentar esa ofensiva, a ser consciente. Hay un aspecto de lo que plantea Héctor que me parece interesante, que es empezar a discutir ahora las consecuencias y la ofensiva y prepararse para los ataques que están planteados. En el gremio telefónico tuvimos una política de avance de las patronales. Nos aumentaron la jornada laboral, nos polifuncionaron los sectores. Hubo 8.000 retiros voluntarios en los años anteriores, con políticas de traslados, de aprietes, de cambiar las condiciones laborales, de ahogo salarial. Y están vaciando ARSAT, la empresa nacional de las telecomunicaciones. La están reventando. Hay 8 países en el mundo que tienen condiciones de producir un satélite, ponerlo en órbita y operarlo desde el suelo terrestre. Uno es Argentina con ARSAT. La están vaciando, la están liquidando, con salarios congelados desde hace más de 1 año y medio. Y, por supuesto, los retiros voluntarios apretados por la miseria. Hay una ofensiva de conjunto contra las condiciones de vida que ya pasaron, con actas que ya firmaron las burocracias sindicales en todos lados. Y después aparece el FRESU, simulando que quiere luchar, que está en contra, que dice que la reforma laboral es una porquería, pero finalmente simulan que van a luchar, simulan que quieren movilizarse, pero se adaptaron a la línea política del peronismo y la burocracia sindical de la CGT, levantaron cualquier medida de fuerza, hicieron una tibia movilización y ni siquiera fueron a fondo al Congreso en la última movilización. Sí. Entonces, esta lucha que nos convoca acá, en FATE, es un faro, es un camino que el movimiento obrero tiene que mirar. Tenemos que construir, hacer un escenario de esta lucha. Y tenemos que lograr mostrar un camino al conjunto del movimiento obrero que va a sufrir la ofensiva, porque la crisis, la bancarrota capitalista está planteando el problema de más cierres, de más despidos. La reforma laboral va a habilitar la posibilidad de que en forma muy económica las patronales puedan deshacerse y eliminar puestos de trabajo. Y entonces el problema es que cómo construimos las respuestas en todo el movimiento obrero como la que tenemos en FATE acá. Porque no tenemos en todos lados una comisión directiva de un sindicato nacional durmiendo en una fábrica que quiere cerrar defendiendo los puestos de trabajo. Esto hay que reivindicarlo.
y la perspectiva que plantea el sindicalismo, el plenario del sindicalismo combativo, las herramientas de coordinación para preparar una respuesta, son una perspectiva que entiendo que puede resolver el dilema que tiene Héctor en la cabeza de cómo damos una respuesta de conjunto al movimiento obrero. Necesitamos una nueva dirección del movimiento obrero. Y este problema de si tenemos que ir adaptados a alguna alquimia del peronismo con algún sector de las burocracias sindicales, algunos más progresistas, algunos menos, algunos más... Furlan, con Aguiar y con Jofra, que pretenden ser una forma de reciclar a la burocracia sindical, han dejado reventar las fábricas metalúrgicas, las empresas aceiteras. Aguiar dejó pasar un tendal de compañeros trabajadores del Estado. No son una perspectiva de renovación ni perspectiva para superar la burocracia sindical. Lo es el sindicalismo clasista, el movimiento obrero combativo, estas luchas, lo es FATE y son los agrupamientos que pretenden construir y coordinar una respuesta de conjunto, preparar las herramientas para construir una nueva dirección del movimiento obrero. Entonces, para tratar de abordar estos debates y los problemas que tenemos planteados, el problema de cómo enfrentamos esta perspectiva de crisis, voy cerrando, ya me hacen... Se cobran, hacen justicia. ¿Cómo preparamos? ¿Cómo damos esta respuesta en todos lados? Y bueno, tenemos un debate en la zona norte, compañeros, con un montón de organizaciones, comisiones internas. Acá funciona el espacio de trabajadores de zona norte y entonces el problema de cómo construimos la coordinación de todos estos procesos de lucha, la organización de los lugares de trabajo, la resistencia a la ofensiva del gobierno, cómo superamos a la burocracia sindical y cómo enfrentamos una ofensiva que va a ir por todos los activistas y las referencias sindicales combativas que tenemos en el movimiento obrero. No por nada. Atacan al Garrahan, atacan a FATE y atacan a todos los activistas. Pero empezamos a tener respuestas. La ocupación de los judiciales, junto con la de FATE, la ocupación de los Aires del Sur, las luchas que empiezan a surgir son la forma que está teniendo la clase obrera de desplegar las primeras experiencias para construir una respuesta más elevada. Esa es la tarea que nos tiene que concentrar, esa es la perspectiva y vamos a construir una nueva dirección del movimiento obrero. Gracias, Mati. Bueno, quiero hacer una mención aparte. Están presentes compañeros muy destacados. Para empezar, el compañero, Pachi, yo lo conozco así, Pachi, más conocido, Marcelo Bonard, delegado general de la Comisión Interna de APUBA, de la Universidad de Ciencias Sociales, y candidato a secretario general de APUBA por el Frente de Lucha No Docente, que hay algunos compañeros que están acá presentes, han venido con una delegación. También nombrar al compañero Alfonso de Villalobos, comisión directiva de CIPREVA, la combativa CIPREVA, que ha sido también protagonista estos días, y la compañera, esperen que lo tengo anotado, Mayra Coat, de la comisión directiva de, Sindicato de Servicios Sociales de Salud, ahí está, de la Ciudad de Buenos Aires, también compañera de la comisión directiva, un aplauso fuerte para ellos. Bueno, para continuar, hace poquito se cumplió un año de la ocupación de Morbillo, una lucha enorme que están dando los compañeros también allí, y para ser parte de esta mesa nos va a dirigir la palabra el compañero Sebastián de la Comisión Interna de Morbillo, enorme luchador. Vamos, Seba. Compañeros, es por supuesto un honor conmemorar, no digo festejar porque no festejamos nada, sino que estamos conmemorando un año de ocupación en Morbillo. Es un honor hacerlo en el marco de una lucha tan tenaz y de una ocupación como es la lucha de los compañeros de FATE, que están enfrentando justamente con la ocupación, como dije recién, el cierre de fábrica.
un método histórico de clasismo, la ocupación frente a los cierres y despido masivo que estamos poniendo arriba de la mesa para todo el movimiento obrero. FATE hoy es una referencia para todos los trabajadores en un escenario donde los cierres abundan y donde están llamados a hacer más y más cada día. Para nosotros es un honor. En primer lugar, quería colocar en esta mesa un repudio, un rechazo al ataque criminal que ha hecho el imperialismo hoy en Medio Oriente a través de Israel, en alianza con Estados Unidos, sobre territorio iraní. Un nuevo ataque, una nueva masacre que ha dejado decenas de civiles muertos. Esto se suma al ataque a Venezuela, a la ONU a Cuba, a las amenazas a Groenlandia, al ICE en las mismas tierras estadounidenses, de un imperialismo que quiere hacer y pretende hacer de nuestro país una colonia financiera. Nuestro repudio a ese ataque. Compañeros, volviendo a Morbillo, llevamos un año de una lucha muy dura, muy difícil. Permanecemos en reclamo de la continuidad productiva, seguimos ocupando nosotros, defendiendo y custodiando los bienes, las maquinarias, la materia prima, las herramientas de trabajo en la perspectiva de la continuidad productiva. Seguimos firmes y lo que quiero decir es que tenemos varios frentes abiertos en este año, ¿no es cierto? Porque luchamos contra un proceso judicial que es una verdadera trampa para los trabajadores, todo el proceso de quiebra es una verdadera trampa, pero también luchamos contra la burocracia sindical, y quiero detenerme en esto, me parece muy importante, porque la Federación Gráfica Bonaerense no es que no apoya la lucha de Morbillo, sino que la viene atacando desde el día 1. La dirección de la Federación Gráfica Bonaerense hoy está en el MDF quisilofista. Viene atacando, no solo no impulsa planes de lucha en el gremio, sino que no participa cuando fue invitado en muchas y reiteradas oportunidades a nuestras acciones, a nuestras movilizaciones. No colabora con el fondo de lucha. No solo eso, sino que ha vandalizado el frente de la fábrica. Vino, sacó las banderas, los carteles, que para nosotros es un elemento de visualización, de difusión del conflicto. Es estar la lucha ahí presente. Ha venido a atacarla en una acción patoteril. Sea que el Ministerio de Desarrollo Social de provincia nos ha enviado una cantidad de alimentos que él pasó primero por el sindicato y después venía para Morbillo. Se han perdido en el camino la mitad de los alimentos. Después aparecieron alimentos repartidos en otros lugares, en otras fábricas, en otras gráficas. Es una comisión directiva que desconoce la representación de los trabajadores. Pero no es solo porque Morbillo es la interna de Morbillo es de la oposición, es de la naranja, ¿no es cierto? Porque mientras cerraba Morbillo también cayó Casa de la Moneda. Ustedes la deben conocer acá de Zona Norte. 300 trabajadores en la calle. No movió un pelo. Cerró Rusi Tanova, una histórica gráfica de Capital. Cerró Mariano Más, otro taller también de Capital Federal. Y la burocracia sindical deja pasar todo tipo de despidos. Incluso para los que quedan adentro del gremio, sigue firmando las paritarias del 1%, las 10 escalas salariales, las 10 categorías de la escala salarial siguen abajo de la línea de la pobreza. Es una burocracia sindical que creo que es como nombraron acá Labón, Plástico, ¿no? Estoy graficando la burocracia sindical por definición. Otro de los frentes que nosotros estamos enfrentando también es el gobierno de Kicillof, que se dice el escudo ¿cómo es? El escudo protector, ¿no? Contra el ajuste de Milei, la pelota. Hace un año que le venimos pidiendo que intervenga para garantizar la continuidad productiva con un plan. Podemos hacer los manuales para todas las provincias, podemos hacer la publicidad del gobierno, salvaríamos 250 puestos de trabajo y le sería más fácil, más barato incluso, al gobierno de provincia, que esos laburos se los da a Clarín y hacen sus negociados. El gobierno de Kicillof no nos dio nunca una sola respuesta. Incluso en una de las audiencias que tuvimos, nos desconocía a nosotros como comisión interna. Ustedes no son más gráficos. Ustedes el 5 de marzo, el 25 de febrero ya no son más gráficos, montando una provocación. No nos ha dado una respuesta. Entonces, enfrentamos el proceso judicial, la trampa. Enfrentamos a la burocracia sindical y al gobierno de Kicillof. Después de un año, compañeros, de esta lucha tan difícil, tan dura, pese a todos estos contratiempos que tenemos, les garantizo que seguimos con las convicciones intactas y seguimos de pie y seguimos llevando adelante. Hemos presentado recientemente un proyecto de ley de continuidad productiva que estamos impulsando con todo. Esta ocupación de Morbillo, compañeros, yo quiero remarcar, lo trato de remarcar siempre.
no se puede entender sin la historia previa. Nosotros tenemos 22 años de comisión interna, 22 años de manejarnos, de dirigir la comisión interna con el método del clasismo, con independencia de clase, con independencia de las patronales, de la burocracia sindical, del Estado, con método de la asamblea, de la recorrida de fábrica. Ese es el método que nos permitió en esos 22 años no tener ningún despido. En esos 22 años tener un salario que era un 150% arriba de lo que marca el convenio colectivo. Y ni hablar de las condiciones de trabajo muy superiores a la media del gremio. Y también hay que entender esta ocupación de Morbillo como parte de una historia, porque nosotros somos integrantes de la lista naranja gráfica, tampoco nacimos de un repollo, de una lista que tiene 40 años en el gremio gráfico. Están acá presentes, recién los nombraron porque hoy es diputado, pero Néstor Pitrola, que es dirigente histórico de la naranja gráfica, ocuparon la fábrica Atlántida, acá cerquita en el año 97, en pleno menemismo contra el cierre. Miguel Bravetti, también dirigente histórico de la naranja y de Interpac, que tuvo 2 ocupaciones, no una. En la primera, aumento de salario y acabaron con los contratados, y en la segunda contra el cierre. Nosotros somos parte y reivindicamos esa historia clasista dentro del gremio. Y esto, la construcción del clasismo adentro de los lugares de trabajo, es lo que la reforma laboral viene a atacar en el corazón de la ley. Me parece a mí que es lo que está, en el corazón de la ley. Atacar la organización de base, de fábrica, ponerle límite a las asambleas, ponerle límite a las huelgas, porque saben que ahí está el verdadero poder de la clase obrera. Es un nuevo intento, ya han hecho un intento más brutal con la dictadura militar y el movimiento obrero se recompuso, la dictadura se cayó y el movimiento obrero se puso de pie y nos volvimos a organizar. Tenemos una fuerte confianza en la memoria histórica del movimiento obrero. Esta reforma laboral la vamos a enfrentar a partir del día de la votación, del día que se empieza a implementar. Seguramente el movimiento obrero en cada lugar de trabajo se pondrá de pie para enfrentar esta reforma laboral. Una última observación o concepto. 2 palabras para la CGT, para la CTA, para el FRESO, están todas en el mismo, más allá del matiz, están todas en la misma. Dejar pasar la reforma laboral simulando alguna resistencia. Cuidaron sus cajas, entregaron todas las conquistas. El peronismo lo escuché el otro día, esto quería señalar, al presidente de la bancada de diputados decir, nosotros cuando asumamos el gobierno en el 2027 la vamos a derogar. Alerta, es una trampa mortal, es un refrito del año 2019, porque la reforma laboral hay que enfrentarla ahora. No la enfrentaron, la dejaron pasar. La votaron los diputados, como votaron la ley de glaciares, como votaron la ley de baja edad de imputabilidad. Están haciéndole de segundo violín al gobierno de Milei y no podemos esperar hasta el 2027 con una promesa de que si llegan a ganar la bajan, sino que hay que darla a partir del día de que se empiece a implementar. Y por último, tenemos una necesidad tremenda de luchar por nuevas direcciones. En diciembre del año pasado, a pesar de las dificultades de la ocupación, pusimos en pie la lista opositora en el sindicato gráfico, sacamos un 18,5 en los talleres fiscalizados, nos parece una lucha estratégica. Tenemos que seguir luchando por un paro activo, camino a la huelga general para derrotar toda la política que viene de la mano de Milei, que impulsa el FMI y que impulsa también los gobernadores. En esa perspectiva se encuentra la lucha de FATE, en esa perspectiva hay que ir con todo el miércoles a las 11 de la mañana a la Secretaría de Trabajo. Muchas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, por favor, un segundito. Le vamos a pedir al compañero Alejandro Crespo, que se acaba de sumar, que se acerca, bueno, a dar un saludo, el secretario general del SUMNA, que está encabezando, junto a los compañeros de FATE, esta enorme lucha. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos escuchando las intervenciones, yendo y viniendo, porque las tareas que se dan en un conflicto como este son en varios aspectos. Pero para que exista el conflicto
lo primero que hay que tener es la voluntad de defender colectivamente la situación que se enfrenta ante un despliegue tan profundo, tan choqueante como es el cartel colocado por la empresa anunciando un cierre, y a partir de ahí uno se desprende a tomar decisiones. La decisión de los trabajadores aquí en forma colectiva, ya entrenada, ya llevada a cabo de forma constante, facilita que ante hechos como estos sepamos dónde nos paramos cada uno, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que un sindicato donde ante problemas diversos que se presentan en numerosas oportunidades a lo largo de cada año, uno toma métodos y automáticamente ante circunstancias donde hay que decidir qué acciones tomar o cómo responder ante una circunstancia, uno ya saca lo que sería el protocolo, ¿no? de cómo actuar. Y acá automáticamente el protocolo que tenemos es que se enteren todos los compañeros, que tengan toda la información posible, que antes de llegar a un punto de decisión como es una asamblea, hayan tenido sus debates previos, que se les permita conocer sobre la discusión de los diferentes puntos de vista. Luego van a la asamblea, se da un informe desde la dirección que ha sido votada por ellos mismos. Esa dirección que fue votada por ellos mismos le da la orientación general que cree la más propicia con la información que ha juntado, y los trabajadores y verifican que si todo ese proceso previo, pre-asamblea, ha generado las condiciones para que sea aprobado lo que dice la dirección, lo responde levantando la mano, aplaudiendo, y se sale a actuar con la decisión tomada, por más difícil que sea. Esto cuando se discute una situación como un pedido de aumento salarial o un cambio de un premio de producción o alguna situación aislada, permite la gimnasia para tener ese mecanismo prácticamente para todo. Metafóricamente, digamos, cuando yo era pibe, algo que no sabía era bailar, pero en los actos de la escuela me enseñaron hasta el cansancio cómo bailar una samba para poder salir en el escenario el día que se conmemoraba una fecha patria. La aprendí tanto que parecía que sabía bailar esa samba. Y me llevaron luego, unos meses después, a un circo y subieron a los chicos al escenario. Desgraciadamente mis padres no entendían que era algo que no deberían hacer. Me subieron también y pusieron un rock and roll. Yo bailé una samba. En el mismo criterio, ante una circunstancia donde nos colocan un cierre de fábrica, nosotros bailamos una samba. Nos organizamos con los trabajadores, tratamos de explicarle todo lo que sucedía, generamos el debate permanente con toda la información posible. Esto quiere decir que si recibimos información, salvo que salga una muy poco probable o que puede generar un problema por la desinformación que tiene, tratamos de volcarla hacia adentro de los compañeros que se encuentran todo el día en la fábrica, para que el debate se dé de forma permanente, al riesgo de que eso pueda ser utilizado incluso en una estrategia asamblearia para poner una posición contraria, porque a veces sirve precisamente para poder encontrar los mecanismos que permitan que no triunfen ideas solo porque aparezcan por sí mismas, sino que pasen todo un filtro de discusión, choque y todas las herramientas políticas que conocemos que existen alrededor de cuando uno quiere imponer una posición determinada. A la vez, entendemos que eso lo tenemos que hacer dentro de ciertos terrenos, que somos parte del movimiento obrero,
que no queremos que nuestras decisiones terminen dañando otra parte del movimiento obrero, porque eso nos perjudica, y lo aprendimos en mucho tiempo, que tenemos una estrategia para con la situación de comunicación, para que la opinión pública entienda lo que estamos diciendo, porque uno puede tener una idea totalmente acabada, lógica, real, profunda, pero si cuando la transmite el otro no la entiende, simplemente quedará en un discurso a desenlatar dentro de unos años. Y cuando uno tiene que usar las cosas en forma urgente contra las empresas, contra un gobierno, necesita que el compañero sepa lo que tiene que hacer, porque tiene la comprensión de lo que tiene que hacer. Entonces, tratamos de tener un idioma no tan, digamos, no tan encuadrado, sino un idioma que se adapta a la situación de donde nos escuchan los compañeros, y el hecho de haber estado ahora dirigiendo un sindicato nacional y poder hablarle a una base diferente, como fue ir a hablarle a Bristol o a Pirelli, o a los compañeros de Córdoba, desde la dirección, y te va enseñando de que se habla de manera diferente porque tienen otro tipo de historia, porque tienen otro tipo de costumbre. En Córdoba hay otra. Y vamos tratando de ir buscando una mejor forma de comunicación. Y esa mejor forma de comunicación nos termina sirviendo para que los medios de comunicación, cuando transmitan lo nuestro, nos entienda el muchacho del barrio, el del kiosco de la esquina y el de que está en Córdoba. Porque empezamos a hablar algo más universal, pero con nuestras ideas. Yo, en esta introducción larga, es lo que trato de manejar como dirección de cómo intervenir cuando se discute o se habla sobre cómo enfrentar esta situación después de una reforma laboral brutal que se ha votado y van a intentar implementarla, donde el despliegue actual del formato del movimiento obrero, la dirección de la CGT, CTA y todo lo que hay alrededor del mismo, incluso el funcionamiento lateral del pleno sindical combativo, las comisiones internas, los diferentes organismos antiburocráticos, las organizaciones de desocupados. Bueno, la conclusión es que no funcionó, ¿no? Digamos, el armado que tenemos actualmente no alcanzó, porque la reforma laboral la votaron y no pudimos estar millones en las calles. Después está el tema de quién tiene máximas responsabilidades. El dirigir la CGT es la máxima responsabilidad que hay en este país, el desprendimiento de las centrales sindicales como la CTA, los grandes sindicatos que tienen más capacidad de daño y por lo tanto más capacidad de movimiento. Después estamos los que tratamos de hacer algo en sindicatos más chicos, nos hacemos reagrupamiento y demás, pero el acierto del conjunto para no tratar de correrse un costado y decir una cosa como, sí, no, la cuestión es que hasta ahora no encontramos la vuelta para que todo esto se ponga fuerte contra situaciones como esta. O sea, de nuestra parte, primeramente parece que tenemos que tener más sindicatos, ¿no? Para empezar. Deberíamos tener un par de sindicatos más para tener más presión y con esa presión empezar a hacer que la otra parte reflexione si el mejor camino es el que está tomando. Y creo que a partir de acá también tenemos que pensar en ello, ¿no? Cómo nos ponemos todos, así extendemos que con los métodos clasistas, que son los que en manera muy simple uno trata de expresar, que es esto de que todos estemos informados, que todos participamos, que nos diferenciamos, que entendemos que estamos de un lado razonando a los trabajadores, no creemos en los informes de la fábrica, no confiamos en apoyarnos en el gobierno ni en la patronal, sino una cuestión de clase con los trabajadores, para entender que entre trabajadores vamos a encontrar la respuesta. Y apreciamos mucho, pero mucho, que los compañeros vayan desarrollando para poder hacer que elaboremos colectivamente la mejor respuesta posible ante cada circunstancia. Y si logramos que en un conflicto más gente nos escuche, más se considere correcto nuestro posicionamiento, más posibilidades tengamos
de dar una fuerte batalla a pesar de las dificultades y que incluso nos demos un lujo para la clase obrera, por lo menos lo que nos tocó desde el 2016 o fin del 2015 hasta ahora, que aparte de enfrentar a una fuerza burocrática enquistada en el Sindicato Nacional, con toda la fuerza que tiene tener el aparato de una central sindical, que después del 2022 nos toque enfrentar un posicionamiento de todo un bloqueo nacional para frenar que saquemos arriba de la paritaria cualquier sindicato, y ahora nos toca esta pelea contra un cierre de fábrica. En las 3 ocasiones nos dimos temas muy importantes. Uno, organizarnos, aprender a valorarnos más como compañeros en cada una de esas instancias. Cuando le ganamos al Sindicato Nacional, cuando en el 2022 dimos vuelta una historia y cuando ahora estamos en la mitad de una lucha viéndonos todos los días cara a cara con los compañeros y con sus familias. Las familias nos empiezan a conocer a nosotros. Y saben que no somos solo el perfil de la tele. Y el lujo que nos damos, que es un lujo más, es que aparte de todo eso, tenemos la posibilidad de ganar. Como ganamos en el 2016, como ganamos en el 2022 y como nos paramos ahora para ganar este conflicto. Con los métodos clasistas, con una organización honesta y moviendo a todo un país al término tal que el miércoles firman todas las centrales sindicales, firman las organizaciones sociales, los jubilados, y después vemos qué pasa. Pero hicimos que firmen. Y adelante de la opinión pública parecemos unificados. Falta algún pequeño factor que corregir, lo estamos tratando de hacer. Creo que se debe notar que falta una pieza en rompecabezas de todo lo que dice estar con los trabajadores. Y lo usó sin errores a la frase. Entonces, una vez que terminemos de armar todo eso, lo que vamos a tener es la fuerza para poder encarar una lucha que hay que terminar de darle y ganarla. Pero primero hay que posicionar todas nuestras herramientas. Voy a tratar de ser muy pacífico en los hechos. Vamos a poner todas nuestras herramientas de manera tal que cuando tengamos que dar la pelea para que se decida por sí o por no, gane el sí a que se abra la fábrica. Y en eso estamos. Pero esta entrada en discusiones, como compartir entre todos un razonamiento, compartir entre todos algo más real que una simple charla agitativa, por decirlo de esa manera, aunque con todas las falencias que debe tener, seguramente debe tener unos instantes que sirven para abrir ventanas que uno no ve si no está en circunstancias como esta. Y sirve también para decir que el clasismo es algo práctico. El actuar con método de clase no es para recordar porque los mejores... Bueno, cuando quiera adornar una habitación, yo recomiendo los afiches de la Guerra Civil Española. Después no es que usen nada más que los métodos anarquistas, pero los afiches son los mejores. Entonces, no es para que usemos los afiches del clasismo porque están buenos, sino porque está más vivo que nunca y tenemos que usar esos métodos para la lucha. Muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, para terminar con esta primera etapa de la charla, después del siguiente orador vamos a abrir el debate para las preguntas o intervenciones que quieren hacer. Le vamos a dar la palabra al compañero secretario de Educación del SUTEBA, Tigre, Ramiro Tisera. Vamos, Tizo. Bueno, buenas tardes. Bueno, claramente intervenir después de Alejandro, la intervención de cada compañera, cada compañero, cada compañero, porque somos todos compañeros, en esta mesa, intervenirme complejo. Pero yo escuchaba esto que recién reflexionaba Ale de lo que es la lucha que viene llevando a cabo el SUTNA recuperado por los trabajadores, una interna clasista, una comisión directiva clasista, un sindicato clasista. Ya hubo varias intervenciones diciendo cómo esta lucha de FATE marca el camino de cómo hay que enfrentar y hay que luchar
la ofensiva capitalista contra los trabajadores, pero también hay una conclusión importante, que es que necesitamos un SUTNA en la CGT. Necesitamos un SUTNA en la CGT porque claramente los cierres de fábricas se reproducen como hongo. Y la ocupación de fábrica es la del SUTNA, la ocupación de fábrica es la de los compañeros de Mordillo, es decir, la ocupación de fábrica como método de la clase obrera para enfrentar los despidos es el método del clasismo y es el método histórico de la clase obrera. Entonces me parece que esto es importante, es una conclusión que tenemos que desenvolver a todo trapo, a todo fondo en todos los sectores del movimiento obrero. Bueno, yo me voy a referir a algunas cuestiones de la lucha que tenemos la docencia en este momento. Digo, venimos en el día de ayer, el SUTEBA Tigre, parar contra la reforma laboral. Es importante porque ayer paramos, movilizamos y que contrasta con lo que se ha dicho acá, porque ayer el FRESU llamó libertad de acción y directamente el SUTEBA no solamente no convocó a parar, sino que directamente no sacó ni un flyer de convocatoria a la movilización contra la reforma laboral. Es decir, esto es un elemento muy importante porque se quiere mostrar como una alternativa a una dirección de la CGT que realmente no hace nada y es colaboracionista en la entrega de los derechos laborales, y el SUTEBA directamente no paró ayer, tampoco paró CETERA, y esto es importante porque hay que denunciarlo. Nosotros vamos ahora a una jornada de lucha nacional con un paro de no inicio de la CETERA, pero que en la provincia de Buenos Aires y también en otro distrito donde conduce la seccional de oposición, multicolor o como se llama en cada lugar, lo tomamos como un comienzo y un plan de lucha más profundo. Nosotros venimos a hacer un plenario en la provincia de Buenos Aires, que impulsamos las 3 seccionales recuperadas de Tigre, Marco Paz y Bahía Blanca, con el mandato de más de 5.500 docentes, y votamos no solamente parar 24 horas el día lunes, sino parar 48 horas para preparar y construir un plan de lucha para derrotar no solamente la situación de ataque educativo que tenemos por parte de un gobierno nacional que ahora va a querer avanzar en una reforma libertaria en la sintonía de la reforma laboral en la educación, sino también contra el gobernador de Kicillof, que como muy bien dijo Seba, no es ningún tipo de escudo contra la situación de ataque que se sufre en la educación, contra la situación de ataque que sufrimos los docentes, sino que al revés, es un ajustador, es abiertamente un ajustador. Nosotros tenemos un salario hoy en la provincia de Buenos Aires que es el peor, uno de los peores de la del conjunto de las provincias del país. Ayer salió un informe de que el salario de la docencia de la provincia de Buenos Aires está en el número 18 de las 24 provincias, de las 25 provincias que hay en el país. Y si contamos en las provincias más grandes es la peor. Y estamos más, es decir, abajo de la mitad de lo que es la canasta de pobreza. Tenemos una situación de cierre de secciones que son como cierres de directamente pérdida de trabajo, que son brutales, y que ante esa situación la directiva de nuestro sindicato no hace absolutamente nada. Y acá nosotros venimos de una lucha muy importante de la seccional. Porque nosotros logramos, a partir de una lucha del año pasado, lograr que no cierre ninguna sección. Y esta semana, con movilizaciones muy grandes, movilizaciones de más de 150 compañeros, de las primarias y demás, logramos que solamente, es decir, cierren 9 secciones, cuando pensaban que iban a cerrar más de 60. Lo cual demuestra de cómo es el método de esto, de que decía Ale, que decía Miguel, que decían cada compañero, de la importancia del clasismo. Bueno, me estoy extendiendo. Entonces, en ese punto nosotros tenemos esta batalla, digo, más que nunca, es decir, profundizar el plan de lucha para derrotar esta ofensiva del gobierno de Kicillof, pero después tenemos una tarea muy importante, que va de la mano a todos estos reclamos, todas las reivindicaciones, que es la recuperación de nuestro sindicato. Este año vamos a elecciones de SUTEBA y vamos a una elección estratégica de la docencia en toda la provincia, donde tenemos una batalla fundamental no solamente de defender las seccionales, que hoy son un factor fundamental en la lucha de la docencia, sino de recuperar nuevas seccionales como la histórica Matanza, que viene siendo un proceso de organización y lucha de la docencia a la Matanza, que lleva a que hoy medios nacionales como hasta Clarín mencionan que seguimos dirigiendo la Matanza cuando la perdimos a través de un fraude que hizo la burocracia sindical, pero también ir a recuperar nuevas seccionales en la perspectiva de la recuperación de SUTEBA, provincia, porque, como se ha dicho mucho acá, la burocracia sindical es también el factor de bloqueo fundamental para que no se desenvuelva una lucha a fondo de la docencia, una lucha a fondo del conjunto de los trabajadores, y la tarea estratégica que tenemos
los sectores combativos, los sectores de lucha, es recuperar nuestras direcciones sindicales para ponerlas, como hace el SUTNA, como hacen las internas combativas, en manos de los trabajadores para la pelea que está planteada. Por eso, más que nunca vamos a ese desafío, a defender el Frente Único de Lucha en cada momento y a defender el Frente Único de Lucha también para recuperar nuestras seccionales y nuestro sindicato. Vamos con todo para que triunfe la lucha de FATE. El día martes vamos a venir una delegación de Suteba Tigre en caravana a acompañar esa lucha, porque si gana FATE, no solamente ganan los trabajadores de FATE, ganan el conjunto de los trabajadores del país. Hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, compañeras, compañeros, abrimos el debate para los que quieran intervenir. Vienen, se acercan, levantan la mano. Bueno, ahí viene Alfonso de Villalobos, compañero de la directiva del CIPREVA. Bueno, compañeros, breve porque la charla fue muy larga y se han tocado creo que todos los puntos. Está claro que lo más importante es destacar el contraste, ¿no? El contraste entre la entrega que sufrió toda la clase trabajadora de la Argentina, una entrega medida, cínica, orquestada de manera casi como un cirujano de la burocracia de la CGT, de hacer que para, no hacer que para, rosquear su propia caja como acá se dijo, y el contraste con lo que está pasando acá, con la lucha de los trabajadores de FATE que no dudaron, creo, ¿cuándo fue esto? Nos enteramos, sería a las 6 de la mañana, ya a las 6:25 se rumoreaba que habían detenido a Ale, a las 6:30, no sé, yo estaba durmiendo, todo lo vi por Twitter en tiempo después, pero ya estaba ocupada la fábrica y no había pasado 1 hora o 2 horas del anuncio salvaje de Amaganes el cierre de la fábrica. Y ese es el gran contraste que hay que marcar, no solo porque hay que saludar a los compañeros, llenarlo de solidaridad, sino por lo que viene. Porque se vienen más ocupaciones de fábricas, se vienen más entregadas de la CGT y las ocupaciones de fábricas son la salida para los trabajadores y también son la plataforma para recuperar la CGT en manos de los trabajadores. Cuando empezó el compañero del SUTNA su intervención de acá de FATE, que se emocionó por la solidaridad, en lo personal me tocó porque yo hace exactamente 10 años también tuve que ocupar mi lugar de trabajo. Estuvimos 5 meses ocupando una redacción y voy a tener un problema ahora después porque voy a mencionar a mi hija que no le gusta que hable de ella, pero antes de venir acá me dijo, ¿a dónde vamos, papá? Y le digo, vamos a FATE porque están los compañeros ocupando la fábrica. ¿Y para qué la ocupan? Para defender los puestos de trabajo, para defender las máquinas. Ah, como hiciste vos hace 10 años, sí, como hice yo hace 10 años. ¿Y para qué vamos nosotros? Nosotros vamos porque el trabajador que está ocupando una fábrica necesita que los demás trabajadores lo abracen, que los demás trabajadores aporten al fondo de huelga y que los demás trabajadores le pongan el cuerpo. Hace 10 años, muchos de los que están acá, si no todos, y seguramente estuvieron en la puerta de una ocupación que fue muy dura, que nos costó mucho a los trabajadores, y les aseguro que sin esa fuerza no hubiéramos permanecido 5 años, no ganamos. No logramos derrotar a la patronal, seguimos como pudimos, seguimos, pero encontramos una salida. Hoy es un medio recuperado, donde uno pone en el buscador Morbillo y aparecen las notas, donde uno pone SUTNA y aparecen las notas, donde pone FATE y aparecen las notas, y hoy tenemos un medio que fue resultado de una ocupación. La ocupación plantea una salida colectiva a la barbarie, a lo que nos somete los Maganes Quintanilla, los Videy, los Alberto Fernández, los Cristina de Kirchner, todos esa banda que nos somete. La salida es colectiva y los compañeros del FATE nos están mostrando toda la solidaridad del CIPREVA, toda la solidaridad de la Naranja de Prensa y el compromiso de estar el miércoles, por supuesto, bancando la parada en la Secretaría de Trabajo. FATE es de los trabajadores. Adelante, compañeros.
Bueno, le damos la palabra a Ileana Cheloto. Vamos. Bueno, en primer lugar quiero felicitarlos, porque realmente ha sido una mesa que fue un lujo, cada uno desde su propia experiencia de lucha, experiencia de organización y con un planteo político que es fundamental en este momento para lo que necesitamos como salida todo el conjunto de la clase obrera. Quería también comentar y de paso seguir sumando a la convocatoria, a la inmensa marcha que tenemos que organizar el día miércoles, que desde los sindicatos, las juntas internas, las comisiones internas, que formamos parte del plenario de sindicatos combativos, organizaciones de jubilados y piqueteras independientes, también con las mismas consignas hemos organizado una juntada de firmas que cuenta ya con 40, 50 convocados a partir desde un lugar de lucha, desde una organización clasista, desde el planteo de la importancia de la movilización independiente, denunciando, por supuesto, todo lo que implica la CGT y las CTAs. Decirles, por segunda cuestión, que acá estamos varios compañeros de nuestro sindicato, compañeras y compañeros de AGDUBA, que por supuesto vamos a estar presentes el día miércoles y que estamos encabezando una batalla muy grande. También hay compañeros de otros sindicatos, como del Sindicato Docente de la Universidad de La Plata, y que estamos en una batalla brutal en defensa de la universidad pública y en defensa de nuestro salario. Conquistamos con el apoyo de todos ustedes a una ley de financiamiento universitario que hoy el gobierno pretende tirarla abajo para reemplazarla por otra que va a implicar más vaciamiento de las universidades, más golpe a los trabajadores docentes y no docentes. En ese sentido, estamos ya discutiendo en cada una de nuestras asambleas y enfrentando a las burocracias sindicales que dirigen varios sindicatos, pero que están a la cabeza de las federaciones docentes y no docentes, que necesitamos un paro activo nacional con continuidad, expresándolo en los términos nuestros, con un paro que llegue hasta una huelga general universitaria para poder quebrar el gobierno. Y acá se nombró al FRESU, y es un tema porque justamente las direcciones de estas federaciones integran ese FRESU. Están las dos CTAs, en conjunto con la UOM, en conjunto con aceiteros, y que hoy están paralizando y hasta controlando también, con gráficos, gracias, controlando las propias resoluciones de las diferentes asambleas para que la docencia y los no docentes no saquemos los pies del plato. Por lo tanto, la lucha por la organización sindical es no solamente una lucha contra la burocracia sindical, sino también una lucha política, por la independencia política de las y los trabajadores. Y para eso, luchar por nuevas direcciones para ponerlas al servicio de esa batalla. Fuerza Sudna, vamos a ganar. Le damos la palabra al compañero Néstor Pitrola. Estaba haciendo un tuit de la llegada de Víctor Ottoboni, que me tocó justo cuando llegó, lo saludé, yo lo fui a visitar ayer al lugar donde estaba preso, así que fue un momento de alegría muy importante para los trabajadores. Liberaron al compañero activista que había sido puesto preso ayer. Compañeros, bueno, yo estuve anotando algunas cosas, son muchas, demasiadas. Entonces, toco una, primera, miren, a la reforma laboral la vamos a derrotar millones de trabajadores, no hay arreglo. No cabe ninguna duda.
en el plenario donde tuve mi primera intervención contra la reforma laboral, anuncié un proceso de guerrillas fabriles. Luchas, fábrica por fábrica, gremio por gremio, a luchar contra la aplicación porque veíamos venir que estábamos entregados por la burocracia de la CGT, por los parlamentarios de todas las fuerzas políticas que responden a todos los sectores de la burguesía, todos metidos con la reforma laboral. Madane se puede pelear por un arancel, se puede pelear por el precio del dólar, se puede pelear por la tasa de interés, pero con la reforma laboral están todos. Y entonces veíamos venir esta aprobación, esta traición brutal de toda la fuerza política, incluido el peronismo, y especialmente de la burocracia sindical, gran responsable de que se haya aprobado la reforma laboral. Por supuesto, como se ha marcado desde distintos ángulos profundamente en esta mesa. Ahora, y ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo hacemos? El sindicalismo de independencia de clase, muy importante, es un puñado. Todavía, bueno, ayer estábamos muy contentos, después voy a tocar la parte de la movilización del miércoles, porque en 2 o 3 horas reunimos como 30 o 40 sindicatos combativos, seccionales, y además, por supuesto, comisiones internas y demás, de todo el país, apoyando la ocupación de FATE y apoyando la movilización del miércoles. Pero es todavía un puñado. Ahora les digo una cosa, la huelga general del 75 no la hizo la burocracia de Lorenzo Miguel, salió de las bases de las coordinadoras de la zona norte donde estamos ahora con esta ocupación de FATE. Es así la historia argentina. Y derrotamos en aquel momento la paritaria de mierda de Isabel Perón, que había habido aumento de precio del 100% y nos pusieron un tope del 45%. Fuimos a la huelga general. En todo el país, yo era delegado bancario, también paramos. Pero el centro de la huelga general estuvo acá, en las coordinadoras, desde los cuerpos delegados, ocupaciones, huelgas, piquetes de la zona norte de la época. El Cordobazo fue lo mismo, y el 2001, ¿dónde estaba la CGT? En ninguna parte. Viene de atrás, Quechu. Viene muy de atrás. ¿Dónde estaba en el 2001? Se unieron los piquetes, la cacerola, todo lo demás, y abajo. Frente a la dictadura hubo una movilización importante de una fracción el 30 de marzo de 1982. Pero la burocracia sindical incluso llegó a colaborar con la dictadura militar, con los interventores de los sindicatos. Esa es una casta que representa el interés patronal en los sindicatos. ¿Cómo van a dejar 6 meses la Federación Ceramista tirado a Ilva? Del mismo modo que hemos visto luchas de ese tipo que se prolongaron en todos los gremios, incluido el aceitero con Danone, al lado del Riachuelo, 45 días solito frente al cierre de la fábrica. Y bueno, acá estuvo lo de Siderca, cuenta el compañero, y los plásticos de Bettain. Una semana de huelga general, que hecho, hay que levantarla muy alto. Y ustedes con la ley base que prohíbe los bloqueos, no solo pararon la fábrica, bloquearon el depósito en Garín. Y lo sostuvieron. Y se cagaron de reprimirlo, eso lo voy a tocar ahora. Entonces, desde abajo, compañeros, va a venir el rearme del movimiento obrero entregado por la burocracia sindical peronista frente a esta reforma que no tiene antecedentes desde la dictadura. Ahora, lógicamente, hay que construir agrupaciones clasistas en cada gremio, no va a venir del cielo, no vamos a esperar sentados, agrupaciones clasistas para recuperar los sindicatos y tener no uno, sino varios UNAS al frente de la CGT. Absolutamente clave. Y el segundo tema vincula Morbillo con FATE. Una reflexión. Bueno, en este punto, decirle a Quechu, el Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista
culminando el punto anterior, tiene históricamente el planteo del Congreso con mandato de la CGT, Congreso de Bases. Y ahora lo hemos usado en todos los planteos políticos. No tienen mandato para negociar la reforma. Hagan asambleas de gremio, plenarios delegados. ¿Con qué mandato fue a Gerardo Rodríguez a negociar? Son planteos muy importantes donde tenemos que ir desenvolviendo la conciencia de la masa y la estructuración política de la vanguardia. El segundo tema tiene que ver con toda la vinculación que hay entre estas ocupaciones de fábrica y demás. Bueno, los compañeros de Morbillo, lo de Sebastián fue extraordinario, porque él ya muestra después de un año cómo los diferentes estados y el estado provincial, son de Avellaneda en particular, no dan respuesta frente al cierre de una fábrica cuya continuidad pudo garantizar el gobierno de Kicillof. Bueno, acá hay una conclusión política de fondo. Cuando luchamos contra la burocracia sindical, luchamos contra la burocracia sindical peronista. Y una característica del momento, algunos hablan del MTA, de los 90 y qué sé yo, este Fresu está totalmente enredado y al servicio de la interna del PJ. No va a ir a ninguna parte. A ninguna parte. No tienen voluntad de nada. Capaz que cuando haya ya un fuerte sector de evaluacionistas de la burguesía se largan a algo más importante, que fue lo que pasó con el MTA en los 90. Cuando un sector de la burguesía dijo no va más la convertibilidad de Caballo, vamos por la devaluación, el MTA se puso combativo. Bueno, nosotros cuando ocupamos la fábrica invitamos al MTA, que entró a una reunión de 100 dirigentes, porque el apoyo uno lo recaba de todo el mundo. Como ahora el SUNDA está pidiendo el apoyo de todo el movimiento obrero, de todas las centrales, porque queremos llevar a la victoria esta lucha. Y ahí ya no me importa el carácter, es decir, no le vamos a pedir el carnet a quien nos apoya. Convocamos el apoyo de las centrales, de todos los sindicatos y absolutamente de todo el mundo. Pero compañeros, este Fresu no tiene pólvora, es un revólver con una cebita de juguete. No están dispuestos a nada, son los que entregaron a los 70 compañeros de Siderca esa Aguiar que no estuvo en una sola de las asambleas de los 32 paros del Garrahan, que fue una de las grandes victorias del movimiento obrero argentino con apoyo popular. Pero Aguiar les dijo que no paren porque había conciliación obligatoria y se ponía en peligro la personería del sindicato. Miren al SUNDA adentro de la fábrica con el secretario general adentro de la fábrica. No estarían pensando en la personería del sindicato. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay un abismo entre el combativismo, los sectores antiburocráticos, el clasismo y la burocracia sindical. Ahora, hay una primera victoria porque estamos transformando cada hora y cada día de esta lucha de los compañeros que se metieron adentro de fábrica en una causa nacional, y siendo una causa nacional pudimos ganar la pelea del Garrahan. Entonces esta pelea se puede ganar, se puede perder por supuesto. ¿Es fácil de ganar? No, pero se puede ganar. Ellos reclaman que cualquier estado, el nacional, el provincial, dé solución con sus herramientas. Hay 10.000 herramientas. 10.000 herramientas. Podrían intervenir la empresa, abrir las cuentas y decir continuidad productiva, están llenos de caucho los depósitos, poner la empresa a producir y vamos viendo después qué pasa con las cuentas, qué pasa con las ventas, qué pasa con los costos, qué pasa con los créditos, etcétera. Tienen 10.000 herramientas para garantizar la reapertura y la continuidad de FATE. Todo depende de que la lucha de clases se lo imponga, y esta ocupación está pasando a ser un centro político nacional. Y ese es el concepto con el que Partido Obrero va este miércoles para que tengamos frente a la Secretaría de Trabajo
una movilización de masas. Y por eso estamos convocando en todo el país una nueva jornada de solidaridad para que FATE triunfe, y la primera estación importante es esa movilización de masas el miércoles. Después seguirán muchas otras hasta la victoria de los compañeros. Bueno, esas reflexiones. Muchas gracias. Bueno, ahí levantó la mano el compañero Pachi, de Marcelo, de Sociales, Apúa, ya me acordé de todo. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, vinimos un grupo del Frente de Lucha No Docente, después de hacer una actividad en el turno fin de semana del Hospital de Clínicas. Estamos en campaña electoral en la Universidad de Buenos Aires. La burocracia, para variar, porque no quiere el debate colectivo, convoca las elecciones en el verano, pero le tocó el febrero más convulsionado de la lucha de clases en muchísimo tiempo. Entonces, si bien es una batalla muy difícil contra un aparato muy poderoso el que tenemos por delante, nos ha facilitado mucho explicarle a los compañeros qué planteo tenemos para la Universidad de Buenos Aires, que es el que explicaron acá los compañeros, el contraste enorme que está habiendo entre una burocracia sindical que entrega el salario, que entrega las condiciones de trabajo pactando una reforma laboral esclavista a cambio de preservar sus cajas, y los compañeros que luchan, como luchan este panel. Acá tenemos a los compañeros de Morbillo, un año de su ocupación, los compañeros de FATE, una ocupación que está conmoviendo al país, y en el medio miles y miles de empresas que cerraron sin ocupación, pero donde está el clasismo, donde están los compañeros de la coordinadora sindical clasista, no hay fábrica que cierre sin una lucha ejemplar que conmueve. Y eso, la verdad, es un orgullo inmenso para cada uno de los que militamos en esta coordinadora sindical clasista. ¿Cómo sintetizamos nosotros nuestro planteo electoral? Hay que luchar como en el Garrahan. Si la universidad luchara como en el Garrahan, estaríamos mucho más cerca de poder conquistar la aplicación de la ley de financiamiento universitario. Pero tenemos una burocracia sindical como la no docente que permanentemente bloquea, aísla, no coordina la lucha con la AGD, no coordina la lucha con el movimiento estudiantil, y ahora llegó al extremo de que no la coordina ni siquiera con los no docentes de todo el país, porque la alianza de la burocracia sindical de Apúa con las autoridades que están pactando con Milei reventarnos la ley de financiamiento universitario produjo el quiebre de la Federación Nacional No Docente. Tenemos una burocracia tan entregada a las autoridades, a Jacobiti, a preservar las cajas de la camarilla universitaria, que en el medio se carga una Federación Nacional de 60.000 trabajadores, donde la Universidad de Buenos Aires representa el 25%, y no tienen vergüenza en darle la espalda. Así que frente a eso estamos batallando para recuperar nuestro sindicato, para conquistar por primera vez en décadas representación en la FATUM, una batalla enorme que estamos en la recta final, y resaltando en cada lugar que recorremos la diferencia de los métodos del clasismo, que lucha, que no entrega y que no tranza frente a una burocracia sindical que cada vez más los trabajadores le van sacando la máscara y se dan cuenta la clase de traidores que son. Así que bueno, adelante compañeros, el miércoles ahí estaremos en el ex Ministerio de Trabajo. Aguante la lucha de FATE. Bueno, me toca hacer un cierre, me tengo que presentar porque bueno, ahí me piden los compañeros. Me llamo Daniel Luna, me dicen el pollo hace 1.000.000 de años.
soy de la Naranja del INTI, de la multisectorial, y escuchando a semejantes personalidades de la lucha de este país, no se crean que nosotros no hicimos cosas tan bien. Para hacerla muy corta, porque la experiencia de lucha es enorme, y como decía el compañero de FATE, son 10 días, pero parecen 20 o 30. La experiencia o llevar adelante una consigna como la ocupación frente a los cierres o despidos masivos, una cosa es decirlo en un texto y otra cosa es poder, ¿no es cierto?, llevarla adelante. ¿Cómo hacemos para llevarla adelante? Estamos convencidos que es la salida. Bueno, a nosotros nos tocó en el 2018 frente a los despidos masivos en el INTI, y ahí nos clavamos 48 días adentro del INTI, con una ocupación muy difícil porque era la primera, bueno, los predios son gigantescos, la policía se te mete por todos lados y la burocracia convive permanentemente las 24 horas para desarticular la toma. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Y el hecho de que hayamos tenido una victoria, como toda victoria parcial, de haber sido reincorporados todos los trabajadores que habían sido despedidos, fue porque fundamentalmente hicimos esa ocupación y segundo, fundamentalmente, le ganamos la comisión interna a la burocracia en el periodo donde nos habían rajado a todos, y esa comisión interna es la que produce la reincorporación de todos los despedidos, porque la burocracia sindical lo que pretendía era reincorporar solo a sus 12 despedidos. Nosotros llamamos a una comisión de despedidos que vengan todos, y le impusimos a la nueva gestión, bueno, 200 reincorporaciones que eran los compañeros que quedaban en ese momento. Por supuesto, en esa ocupación estuvo el SUDNA, estuvo Cipreva, estuvieron todos los compañeros. A veces nos acordamos cuando venimos acá porque era casi igual el alambrado de por medio, los festivales con los parientes, la comisión de mujeres, amigos, vecinos y qué sé yo. Bueno, nada, experiencia de lucha que fuimos... Bueno, Juan Pablo también estuvo allá. Creo que son experiencias de lucha muy importantes y que en este periodo también se ponen en juego, porque tuvimos que superar frente a la política derrotista de la burocracia de UPCN y de ATE, en el caso del Estado, que ya dejó llevar adelante más de 60.000 despidos y no hizo absolutamente nada más que alguna denuncia, cosas por el estilo. Nosotros tuvimos la experiencia durante el año pasado de, bueno, defender, si se quiere, el instituto, porque el gobierno no le puso un cierre como Magallanes Quintanilla, pero sí quiso llevar adelante un decreto que cierre el INTI de por vida, y entonces miles de trabajadores quedábamos en la calle. Bueno, organizamos una lucha por fuera de la burocracia sindical, armamos la multisectorial, apoyados en la experiencia de lucha de los trabajadores. Sector por sector salimos a discutir con los compañeros que había que dejar de lado, pasar por arriba de la burocracia que nos iba a entregar. Porque lo único que tenía en la cabeza la burocracia, en este caso de ATE, no era defender el instituto, sino ver qué convenio le iba a garantizar la patronal para lo que quede del INTI. Es decir, que lo único que les interesa siempre es mantener el aparato. ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora en la reforma laboral? El 0,5, la cuota sindical, etcétera. No que vos te quedes sin laburo, sino como ellos mantienen sus prebendas. Bueno, la multisectorial derogó ese decreto a partir de la movilización, a partir de los métodos históricos de la clase obrera, cortamos la General Paz las veces que fue necesario, armamos las movilizaciones al Congreso y tiramos abajo un decreto, pero el gobierno, por supuesto, sigue adelante. Ahora, para que, como está haciendo en el Garrahan, ¿no? Cuando el Garrahan obtuvo una enorme victoria, ahora quiere ir por los compañeros que fueron los organizadores de esa victoria. En el caso nuestro está vaciando por completo el funcionamiento del instituto, como lo está haciendo con todos los institutos nacionales. Así que bueno, la lucha continúa. Nosotros como multisectorial lo que vamos a hacer ahora es ir a la disputa nuevamente del sindicato para sacar a la mierda la burocracia de ATE y bueno, imponer una dirección combativa como corresponde y llevar adelante una lucha de conjunto con los trabajadores de la institución. Por último, esta ocupación para nosotros ha sido
de una enorme importancia por la experiencia que teníamos recorrida y también por el debate que hay al interior de la propia multisectorial en relación a estas apariciones nuevas de sindicatos copados frente a que la CGT se fue, ¿no?, del escenario político. Y bueno, ayer en la movilización fuimos una delegación importante de la multisectorial que arrancó la movilización con ATE, pero salió de la fila de ATE para ir al acto del plenario sindical combativo junto a los trabajadores del SUN, al Garrahan y todo lo que están luchando. Eso lo votó la multisectorial a partir de un debate concreto de quiénes son las fuerzas que actúan contra la patronal y quiénes son las que te embrollan la cabeza para que finalmente termines entregando todos tus derechos. Así que bueno, compañeros, estamos avanzando en ese camino y por supuesto el miércoles es una cita para nosotros importante porque bueno, una movilización masiva que rodee solidaridad al conflicto de FATE puede llegar a abrir también un camino para otras fábricas que están cerrando de a miles y nosotros en el INTI lo vemos todos los días. Todos los días la industria nacional se cae a pedazos y no solamente la burocracia sindical abandona la lucha de los trabajadores, sino que también las propias patronales, lejos de ir a un planteo de defensa de la industria nacional, por ejemplo, que uno podría imaginarse, están entregando absolutamente todo porque se reconvierten en función de sus propios intereses económicos. Así que, bueno, compañeros, cierro con esto, vamos todos el miércoles con el SUNA y aguante la lucha de FATE, que esta lucha la podemos ganar.